por si acaso. Bueno, a veces pasa, el Zoom que yo tengo es un Zoom que deja que uno pueda, extenderse un tiempo, no sé, ilimitado, ¿ya? Entonces, pero hay algunas veces como que lo corta y hay que volver a reiniciar. Si en el caso que llega a avisar que se va a cortar, nos volvemos a conectar nuevamente por el mismo enlace. No hay ningún problema, pero no debería pasar porque las otras veces que hemos realizado la clase deja avanzar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, los días sábados, siempre van a ser dos clases. Entonces va a ser importante que se vayan planificando. Los sábados son dos clases y la vamos a desarrollar en un lapso de 1 hora y 40, 1 hora y 45. Entonces el curso que vamos a desarrollar desde hoy en adelante se llama Neurociencia Cognitiva y Ejercicio Físico en el manejo del dolor musculoesquelético crónico o persistente. Quizás a lo mejor hay algunas personas que no me conocen. Me voy a presentar un poco, como siempre lo hago. Yo me desarrollo básicamente en tres áreas de la fisioterapia, del área de la kinesiología. Me desarrollo en la atención de pacientes, que es la fisioterapia clínica. También trabajo desde el año 2008 en el área del dolor crónico, tratando de hacer investigación en lo que se puede con esa área. Y también trabajo en la parte de la docencia, tanto en pregrado, en posgrado y en educación continua. Dentro de la formación que yo he tenido del dolor crónico o del dolor específicamente, lo puedo complementar con lo que vi en el pregrado, en la licenciatura que hice. Luego estudié un posgrado en terapia manual ortopédica, donde también me dieron algunas bases relacionadas con el dolor crónico. Y bueno, después lo terminé de complementar en el tema del doctorado, en la tesis doctoral, donde ahí centré de lleno como todos mis esfuerzos para tratar de responder a esa pregunta de investigación relacionada con, con la neurociencia cognitiva, que es el tema que estamos viendo ahora. Ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda de la pantalla, yo tengo unas fotografías que básicamente lo que quieren mostrar es que para formarse en el área el dolor crónico, hay que salir muchas veces de la zona de confort que uno tiene, hay que salir de Latinoamérica o hay que ir a buscar la información, porque lamentablemente en Latinoamérica el desarrollo que hay sobre esta área es muy incipiente, está recién empezando, entonces no hay muchas escuelas de formación o de pensamiento relacionadas con esta área. Entonces, si ven a la derecha, tengo una fotografía de unos cursos que, por ejemplo, que tomé con el profesor Lorimer Mosley, que es mi director de mi tesis doctoral. Aquí hay un curso que tomé en Santiago, en Chile, otro curso que tuve la oportunidad de estar con él en Escocia, en el Congreso Mundial de Terapia Manual, y el otro fue hace muy poco en España, donde fui a participar en un congreso del dolor, que fue en Zaragoza, en el 2020. También tengo en la otra fotografía, en la otra escuela de pensamiento. La primera es la escuela australiana, que es de educación del dolor, pero que ellos le llaman neurobiología del dolor. En la foto siguiente tenemos la fotografía con John Nigg, que es un investigador de Bélgica, también fisioterapeuta. Él trabaja en la Universidad de Liège, en Bélgica, y la escuela de pensamiento de él es la educación en neurociencia del dolor, la Pine Neuroscience Education. Y aquí tengo la foto que está arriba también en Escocia, y bueno, las dos fotografías son en Escocia. La fotografía un poco más grande, que vemos acá en el centro, él se llama Emilio Puentedura y trabaja allá de la escuela americana con Adrián Lowe, ellos tienen la escuela de pensamiento que se llama TNE, Educación Terapéutica en Neurociencia. Y acá en la otra fotografía, bueno, salgo con el profesor Mariano Rocabado, que es de Chile,
no tiene mucho que ver con el dolor crónico, él tiene que ver mucho más con la articulación temporomandibular, pero en el otro costado salgo ahí con la fotografía desde un congreso, en el primer congreso de terapia manual que hicimos en Cartagena, y ahí está el profesor, él se llama Rafael Torres Cueco, y es el precursor de la educación en neurociencia del dolor en lo que corresponde a habla hispana. ¿Ya? Él trabaja en la Universidad de Valencia, en Valencia, y es la persona o el fisioterapeuta básicamente que incorporó o que trajo a habla hispana eh, lo que tiene que ver con educación en neurociencia. De hecho, él fue el traductor del libro explicando el dolor del profesor David Butler con Lorimer Mosley del 2003. Entonces, él ha desarrollado también toda esta idea del trabajo cognitivo, del trabajo de la neurociencia, y de hecho, él fue el creador de la Sociedad Española de Fisioterapia en el Dolor. Hay mucha información de él en internet y tiene muchos libros también en Panamericana de terapia manual y otras cosas que también incluye el manejo del dolor crónico. Y acá al final tengo una foto con Paul Hodge, que Hodge también es de Australia, de la Universidad creo que de Queensland, y dentro de su formación, él fue el tutor de la tesis de Lorimer Mosley en ese tiempo, o sea, es un investigador sumamente importante y reconocido en la parte de la fisioterapia musculoesquelética en general. Entonces, esa es como un poco la, la presentación o la descripción de, de cómo he llegado como a desarrollar esta área en el manejo del dolor crónico. Siempre hay una necesidad que uno tiene presente con los pacientes, y la necesidad es que con las terapias convencionales que uno le enseñan en el pregrado o que va tomando de repente en estos cursos, se ve la necesidad de que algo falta. Y la necesidad es que hay que dar una respuesta a esos pacientes, y en esa respuesta uno básicamente tiene que empezar a buscar alternativas, y mi alternativa en ese momento fue apegarme a la fisioterapia basada en evidencia. Y dentro de las investigaciones, yo vengo de la época cuando nosotros estudiábamos y sacábamos fotocopias, no existía todavía bases de datos, no estaba tan masificado, a pesar de que yo estudié en una universidad que tenía muy buena bibliografía e infraestructura en cuanto a la biblioteca, pero todavía no estaba masificado el tema de las bases de datos, menos redes sociales, no existía. Entonces, el acceso a la información de la primera mano uno la tenía que leer en revistas quizás que no eran de muy alta categoría. Y con suerte tenía revistas. Todos los docentes en esa época a uno le enseñaban directamente de libros y enseñaban técnica, pero no enseñaban evidencia. Entonces, tuve la fortuna de poder comenzar a través de esa línea de pensamiento y de quizás fueron los momentos como más críticos de la medicina basada en evidencia, porque en ese momento no se comprendía realmente lo que era estudiar medicina basada en evidencia o fisioterapia o kinesiología basada en evidencia. Eh, Era como que uno estaba en desacuerdo con todo lo que se había planteado y no en ese tiempo se criticaba mucho, pero básicamente gracias a eso pude entender o pude quizás conocer eh, otras escuelas que venían desarrollando también ya durante bastantes años el trabajo que a mí me estaba costando en un principio poder entregarle la mejor atención a estos pacientes. Entonces yo nací en una ciudad que se llama La Calera, una ciudad muy pequeña, que creo que debe tener 50.000 habitantes. Entonces me tocó ir a estudiar a otra ciudad de Chile, una universidad pública en Arica, en el extremo norte de Chile, pegado en frontera con la zona sur del Perú. Y, y bueno, lo cuento siempre porque uno muchas veces cuando le toca ir a formarse quizás presencialmente con alguien, a uno
le gustaría que los cursos llegaran a la ciudad donde uno está, a donde uno vive o cercano. Y muchas veces a uno le cuesta salir de su zona de confort para ir a formarse 2 horas de la ciudad o ir a quedarse un fin de semana a una ciudad más grande y no lo hace. A mí me tocó ir a estudiar en bus 27 horas, en ese momento ir a estudiar a otra parte. Y toda la formación que ustedes ven acá, ninguna ha sido específicamente en el país donde yo he estado viviendo. Han sido otros países. Luego me fui a vivir a Colombia. Estuve creo que 11 años, como de esos 11 años tuve como 8 años a cargo del programa de fisioterapia de la Universidad de San Buenaventura, en Cartagena, desarrollándome ahí como director del programa, de la licenciatura, de la carrera, como se quiera decir, y también trabajando en la formación de especialistas en el área de la educación continua, que creamos muchos muchos congresos. De hecho, la Asociación Científica de Terapia Manual Ortopédica, que es la única que representa o que está representada en iPhone, se creó en uno de esos eventos y se hicieron muchas cosas interesantes. Y actualmente me encuentro viviendo en México, en Puebla, porque mi esposa está estudiando anestesiología, entonces creo que por ahí nos complementamos mucho. De a poco tratar de unificar criterio entre el criterio médico de cómo se trata el dolor crónico y el criterio biopsicosocial, que es el que manejamos los fisioterapeutas para el tratamiento del dolor crónico. El capítulo que vamos a ver el día de hoy, o el capítulo que contempla básicamente las temáticas que vamos a ver el día de hoy, el estudiante, en este caso ustedes, van a conocer la estadística y las características únicas que presentan los pacientes con dolor musculoesquelético crónico o persistente. Ahora, siempre yo suelo partir como los cursos, ya sean presencial, virtual, o las charlas, o las conferencias, o los congresos, suelo comenzar siempre con los datos. Creo que eso lo vengo cultivando desde que comencé a hacer investigación. Porque dentro del planteamiento del problema de toda investigación siempre se comienza con la magnitud, la frecuencia y la distribución del problema. Entonces creo que es muy importante como aterrizar un poco por qué es importante el estudio del tema, de la problemática, explicando un poco cuáles son cuáles son los datos. Y eso parte porque muchas veces también me di cuenta de que uno asistía, por ejemplo, a los cursos de fines de semana o algún tipo de formación un poquito más larga, de unos 3, 4 días o un diplomado, y en ese diplomado o en esos cursos a uno le enseñaban una serie de herramientas o de técnicas para poder desarrollar, y uno llegaba el día lunes a la consulta, a la atención de los pacientes o a la clínica o a donde estuviera trabajando, y uno quería aplicar esos conocimientos que aprendió el fin de semana en el curso, pero los pacientes no estaban. O sea, uno aprende un conocimiento, pero ¿y cómo uno logra que te llegue más gente el día lunes para que tú puedas desarrollar de mejor manera y poder sacar un crédito a esa inversión que tú hiciste en esa formación si tú no tienes las herramientas como para presentar o para mostrar o para conseguir que esos pacientes sepan que tú tienes un nuevo conocimiento? Entonces, si yo voy, por ejemplo, a un curso relacionado con la parte respiratoria, por ejemplo, y nadie me enseña a mí o nadie me indica la importancia de los números en cuanto a la parte respiratoria, y yo cómo voy a ir a vender mis conocimientos a una entidad, a una institución o a un jefe para explicarle que es necesario que yo, que aprendí estos nuevos conocimientos, pueda
pueda conseguir en estos pacientes, pueda conseguir la intervención, o sea, que yo pueda hacer la intervención en estos pacientes. Yo tengo que justificar, tengo que presentar a los jefes, a las autoridades, al alcalde, a quien sea el jefe del servicio, que existe una necesidad. Y esa necesidad tiene un problema, y ese problema tiene una solución, y la solución soy yo. Si no me enseñan, si no me indican cuáles son los datos, es imposible que yo pueda sacar, que yo pueda invertir y después querer conseguir poder recuperar esa inversión que hice. ¿Ya? Entonces, si uno, por ejemplo, le pregunta lo más importante que uno tiene que, al momento de desarrollar estos cursos y querer después sacar algún tipo de algún beneficio económico de lo que uno está aprendiendo, que es completamente lógico y válido, es averiguar o conocer, de acuerdo a la problemática que se está estudiando, en este caso, por ejemplo, pacientes con dolor musculoesquelético crónico, ¿cuántos son los pacientes con dolor musculoesquelético crónico que existen dentro de donde yo me desarrollo, dentro de mi ciudad, dentro de mi región? Porque si existe un número que ha ido incrementándose durante mucho tiempo, es porque hay una necesidad. Entonces, por eso que yo parto presentando siempre la epidemiología del dolor a nivel internacional. ¿Ya? Porque no puedo aterrizarlo directamente a nivel local porque, bueno, hay una diversidad de personas y quizás muchas veces no hay datos. Entonces, siempre una de las primeras tareas que dejamos en este primer módulo es que uno pueda averiguar cuál es el porcentaje, cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia del dolor crónico en mi región, en mi localidad, en mi barrio, en mi sector donde yo trabaje. Porque si no, ¿cómo yo voy a ir a vender lo que yo estoy aprendiendo si no hay datos, no hay necesidades? Entonces el tema número uno que vamos a ver el día de hoy se llama epidemiología del dolor a nivel internacional. Entonces ya he explicado por qué es necesario siempre manejar datos, procedo a explicar un poco lo que tiene que ver con este tema de los datos. Primero es importante, como yo lo decía, eh, es importante saber por qué debemos estudiar el dolor. El dolor no es un síntoma, específicamente el dolor crónico no es un síntoma relacionado con una enfermedad. Hay mucho más allá de lo que uno tiene que entender para poder desarrollar eh, esta área dentro de la fisioterapia. ¿Ya? Primero, el dolor es la principal razón por la que las personas asisten al médico o asisten al profesional, en este caso de primera consulta. Hay algunos países donde el fisioterapeuta, el kinesiólogo, el terapeuta físico es de primera consulta, otros no, pero dentro de los estudios es la principal razón. La persona no va al médico o no va al fisioterapeuta porque no puede realizar, por ejemplo, la flexión de hombro. El paciente va porque le duele el hombro, no va porque no puede levantar el brazo. Tiene que ser quizá un deportista de alto rendimiento que a lo mejor lo que busca es mejorar su rango de movimiento, pero el común de las personas asiste al fisioterapeuta porque le duele. Y dentro de estas principales razones de la asistencia tenemos la osteoartritis, tenemos el dolor lumbar y tenemos el dolor de cabeza. ¿Ya? Ahora, entre las cuatro causas principales de los años que se pierden por discapacidad, eh, tres de estas cuatro principales causas tienen que ver con el dolor crónico, que es básicamente la zona medular de lo que vamos a centrar en el día de hoy. Y ahí tenemos nuevamente el dolor de cuello, tenemos el dolor de columna lumbar y tenemos el dolor musculoesquelético en general. ¿Ya? La gente se incapacita. Y esas incapacidades tienen que ver directamente con patologías que nosotros podemos ver o con disfunciones que nosotros como fisioterapeutas tenemos que dar respuesta. Ahora, la tasa de prevalencia del dolor crónico varía entre un 11
y un 40%. Estamos hablando a nivel internacional. Todavía no nos vamos a meter a nivel local, pero a nivel internacional es entre un 11 y un 40%. ¿Qué quiere decir la prevalencia? La prevalencia, por la definición de la parte epidemiológica, es el número de casos nuevos de una enfermedad. Perdón, es el número de casos de una enfermedad. La incidencia es el número de casos nuevos. Entonces, la prevalencia, como número de casos totales de una enfermedad, es entre un 11 y un 40%. Ahí lo vamos a ver ahora en un mapa, en una investigación de Sang, que básicamente se muestra en ese mapa y que varía, y las proporciones son esas. Hay países donde la tasa o las tasas de personas que sufren de dolor crónico es un 23%, otra 28%, pero siempre va a estar entre un 11 y un 40%, que eso para un epidemiólogo es bastante. Es mucho porcentaje de pacientes que sufren de dolor crónico a nivel mundial. Ahora, hay una institución en Estados Unidos que se llama el CDC de Atlanta, que es es el Centro para el Control de las Enfermedades. Ustedes recuerdan que cuando salió el tema del coronavirus, las políticas que se leían en ese momento de lo que había que hacer, porque había que usar mascarilla, una serie de cosas, todas las recomendaciones en salud pública eran dadas por esta entidad, el Centro de Control de las Enfermedades de Estados Unidos, y ellos estimaron la prevalencia puntual en un 20.4%. Entonces, hay muy pocas enfermedades a nivel mundial del área musculoesquelética en general que tienen una prevalencia tan alta. ¿Ya? Ahora, la tasa de incidencia, como decía yo recién, el número de casos nuevos que se presentan de pacientes con dolor crónico es de un 8.3%. Y esa tasa de prevalencia tiene una recuperación bajísima que es de un 5.4%. Entonces la gente cada año se está enfermando más y cada año se está recuperando menos. Entonces tenemos acá un problema que debe tener algún tipo de solución. Y el tema es que si vemos que está creciendo la incidencia del dolor crónico y la prevalencia se está manteniendo entre un 11 y un 40%, algo está pasando que no estamos viendo el problema. ¿Ya? Ahora, estos pacientes que uno vaya a ver con este tipo de patologías, con dolor crónico, son pacientes que nos corresponden a nosotros, los fisioterapeutas. No le corresponde verlo a la enfermera o al terapeuta ocupacional, al fonoaudiólogo, al terapeuta de lenguaje. Nosotros somos los que vamos a estar a cargo de este tipo de procesos. ¿Ya? Quizás con el anestesiólogo o el médico del dolor, pero básicamente el que le hace la intervención y las terapias específicas somos nosotros. ¿Ya? Ahora, si nos vamos directamente a los datos que se presentan en Estados Unidos, dice que el dolor específicamente en Estados Unidos afecta a 1 de cada 3 personas. ¿Ya? 1 de cada 3 americanos o norteamericanos va a presentar dolor crónico. Y este costo que van a asumir estas personas, o en este caso el gobierno de Estados Unidos, va a oscilar entre 560 a 635 mil millones de dólares en costos relacionados con la atención médica o la pérdida de la productividad que va a tener porque esos pacientes que no están asistiendo a trabajar están incapacitados por el dolor crónico. Ahora, una pregunta sumamente válida que yo siempre suelo hacer es que si vemos que hay una tasa de prevalencia altísima del dolor crónico, si vemos que hay un nivel de incidencia que va aumentando alrededor de un 8%, ¿qué está pasando? O sea, los modelos actuales para el manejo el dolor crónico están sirviendo realmente, o sea, realmente se está dando una respuesta, realmente se está entregando una solución a los pacientes que sufren desde todas las áreas, no solamente desde el área de la fisioterapia, sino desde el área de la medicina, desde el área del servicio social, desde el área de la farmacología. Realmente ese modelo en el cual estamos sumergidos todos está dando una respuesta a estos tipos de pacientes, y mi respuesta personal es que básicamente no se está dando ningún tipo de respuesta, porque
Si diéramos una respuesta a estos pacientes, una respuesta efectiva, no tendríamos o no sería catalogado el dolor crónico como una epidemia que se encuentra fuera de control. Se ha desbordado, ya no hay nada que hacer. O sea, con el modelo actual que nosotros que se está desarrollando, la epidemia ya está fuera de control. Entonces, ¿dónde está el problema? Lo vamos a ir resolviendo en la medida que vayamos viendo la clase de ahora, para ver cuál es la aportación que nosotros podemos dar desde el área de la fisioterapia. Ahora, el dolor crónico, como lo hice acá, se ha convertido en un grave problema sanitario y un reto para los profesionales, en este caso para los fisioterapeutas. Es un desafío que tenemos todos nosotros. Por eso que hay ciertas escuelas de pensamiento que yo mostré al principio, que ya tienen y han tomado esto como una especie de lucha social. Por ejemplo, en Australia le llaman la revolución del dolor, donde están tomando estas necesidades que existen para poder cambiar el pensamiento y poder trabajar para poder cambiar el sistema de tratamiento. Entonces es un reto que tenemos todos nosotros, que tengo yo, que ahora tienen ustedes, que están adquiriendo este conocimiento en esta área. ¿Qué es lo que dice específicamente? El 49% de las personas que sufren de dolor crónico no van más al trabajo. Hay un ausentismo laboral. O sea, piden sus incapacidades. El 60% de ese 49% que pide su incapacidad, o sea, más de la mitad de los que se incapacitan por dolor, tienen una incapacidad laboral permanente. O sea, eso no van a ir a trabajar más, ¿ya? Porque tienen un dolor crónico. Y el tema no es que no vayan a trabajar más y que se les pueda atender con fármaco o que lo quieran hacer algún tipo de cirugía. El problema es que esas personas que no van más a trabajar son personas que el sistema tiene que responder por ellos. O sea, todos nosotros que somos parte del sistema, que pagamos impuestos, que cada vez que se factura, que cada vez que compramos, que estamos dentro del sistema, una parte de ese dinero va para estas personas, que es completamente válido, pero quizá si diéramos una respuesta más eficiente, a lo mejor eh, podríamos, podríamos destinar ese dinero a otras cosas. ¿Ya? Tema de política, pero es importante saber que esas personas, ese 60% de incapacidad laboral, se habla de la parte formal, no hay datos de la parte informal, o sea, el que trabaja en la calle vendiendo helados, por ejemplo, o el que trabaja vendiendo frutas que no tiene, por ejemplo, que no está dentro de la formalización real, eso no hay datos, ellos también se incapacitan. Aquí estamos hablando de la fuerza laboral de manera formal. ¿Ya? Y en la Unión Europea se estimaban que los costos derivados de los pacientes con dolor crónico ascienden a 240 billones de euros. Ahora, qué nos dicen los expertos relacionados con el modelo que yo decía recién, el modelo que se está desarrollando, o el modelo en el cual nosotros estamos implícitos? En el Congreso del Dolor, en el Congreso Mundial del Dolor que organiza la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IAS, en el 2014 fue desarrollado en Argentina, fue desarrollado en Buenos Aires, en Argentina. Me parece que fue como en septiembre. Ahí participó un especialista, un médico muy importante que se llama Andreas Koch. Y Andreas Koch dijo algo en el Congreso sumamente interesante. Dijo, la educación sobre el manejo del dolor es pobre en las facultades de medicina de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé realmente los pensum de las facultades de medicina, pero sí conozco los pensum de las facultades o de los programas de las carreras de fisioterapia de casi toda Latinoamérica. Yo he trabajado en Chile, he trabajado en Colombia, en México y otras partes donde también he ido desarrollándome.
y los conozco porque he participado de la formación de profesionales y eso, y yo pregunto, o sea, por ejemplo, ¿cuántas biomecánicas tuviste tú en la universidad, en el pregrado? ¿Cuántas biomecánicas? Yo tuve biomecánica 1, 2 y 3. Hay algunos que tienen biomecánica 4, 5 y 6. ¿Y cuántas neurociencias tuviste? Yo por lo menos no tuve neurociencia en mi pensum. Pero cuando estaba trabajando en una de las últimas universidades, había una asignatura que se llamaba neurociencia, que era electiva, por ejemplo. En la que yo trabajo actualmente no está contemplado la asignatura neurociencia. Entonces, si yo me pongo a pensar que nuestro modelo de trabajo, el paradigma en el cual se para el fisioterapeuta para poder trabajar con todos los tipos de pacientes, el modelo biopsicosocial, ¿qué se espera de otra profesión, también de la salud, donde el modelo es el modelo biomédico? Obviamente, si nuestro modelo es el biopsicosocial, tendríamos que tener mucho más conciencia y mucho más razón de poder incorporar la neurociencia como el manejo válido del tratamiento de los pacientes con dolor crónico, por lo menos para entender qué está sucediendo con ellos, y no las hay, no la tenemos tan claramente incorporada dentro de los programas. Pero sí la tienen, o sea, si no la tenemos nosotros, imagínense las carreras, las licenciaturas que tienen como un modelo de tratamiento, un modelo de atención netamente biomédico, ¿ya? Luego, por ejemplo, tenemos una fisioterapeuta muy importante, que también es de la Universidad de Queensland, de Australia, que se llama Gwendolyn Juul, que ustedes la deben ubicar quizás han visto quizás los, se llaman unas cosas que son para tratar a los pacientes con dolor cervical, unos aparatos de insuflación que son como para tomar la presión, pero que se llaman biofeedback de presión, o se le conoce como stabilizer. Bueno, todo el desarrollo de esa investigación fue hecho por ella, Gwendolyn Juul, y otra colega que se llama Débora Fala. Entonces, Juul es conocida en el mundo entero por el desarrollo del manejo del dolor, el dolor de columna cervical, a través del ejercicio físico, ejercicio terapéutico, con estos aparatitos de Chattanooga llamados biofeedback de presión, de nombre como comercial se llama Stabilizer. Gwendolyn Juul es de la Universidad de Queensland, y ella nos dice, en épocas anteriores, estamos hablando del 2012, en épocas anteriores, el modelo en el cual ella trabajaba, dice, era casi exclusivamente en una base biológica. O sea, lo que está diciendo es decir que antiguamente o anteriormente el modelo en el cual se desarrollaban todas las intervenciones era amparada del modelo biomédico, porque de ahí nacen las facultades de fitoterapia, de la medicina. Entonces, ahora, el fracaso de muchas intervenciones, entre muchos otros factores, evidenció las limitaciones del modelo biológico en el diagnóstico y el tratamiento del dolor. O sea, en ese momento, sutilmente dijo, bueno, el modelo que se debe utilizar para poder tratar pacientes con dolor crónico o con dolor en general, no va por el camino de lo que hemos venido llevando, que es el modelo biomédico. El camino es otro, el biopsicosocial, ¿ya? Ahora, ¿qué dijo, por ejemplo, el profesor Lorimer Mosley? Lo dijo en el 2010, nuevamente, pero también hay una parte del libro explicando el dolor, del 2003, que dice, hay muchos mitos, malentendidos y miedos innecesarios en relación con el dolor. La mayoría de la gente, incluidos muchos profesionales de la salud, no tienen una concepción actualizada del dolor. En otras palabras, lo que quiso decir era que muchos profesionales de la salud no entienden un carajo
de lo que es realmente el dolor en las personas. O sea, con palabras sutiles, lo que están a entender es que nosotros también somos parte del problema. Porque nosotros pensamos que sabemos de dolor y a la larga no sabemos de dolor. Si no nos hemos formado nunca en esta área, ¿cómo vamos a saber de dolor? Entonces, eso genera también que las personas no sepan, porque las personas confían en lo que uno cree que sabe. Y si uno no sabe, menos los pacientes van a saber. Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas bien importantes. Estas son unas declaraciones que vienen como anexo dentro de la última definición del dolor del 2020 y que es importante tenerlo en cuenta como la base para comenzar a estudiar lo que es la ciencia del dolor. Estas son, como yo lo decía, son las bases de lo que indica la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Después que sacó la definición, dentro del curso tenemos un capítulo específico que es la definición del dolor, donde vamos a tocar cómo se dio todo eso, pero estas bases son importantes que ustedes la conozcan. Primero, el dolor es siempre una experiencia subjetiva que está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Que el dolor no es una experiencia que se pueda unificar tan fácilmente entre los pacientes. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, mis pacientes tienen fibromialgia y es probable que la mayoría tengan o sientan lo mismo. ¿Ya? Primero es una experiencia que es sumamente subjetiva. Por tanto, que sea subjetivo no quiere decir que no se pueda medir. ¿Ya? Eso es un error que yo muchas veces escucho. Dicen, no, como es subjetivo no se mide. No es por eso. Subjetivo habla de que cada uno puede tener una percepción diferente de lo que es el dolor. Por tanto, quizás alguna definición no va a satisfacer lo que realmente la persona está sintiendo porque es su propia experiencia. ¿Ya? Pero lo que sí hay que entender es que esta experiencia subjetiva que está presente en la persona va a estar influenciada por tres factores fundamentales. Va a estar influenciada por el factor biológico, por el factor psicológico y por el factor social. Siempre, siempre, independiente de la definición, independiente de la categorización, independiente de la sintomatología que venga acompañada del paciente, siempre, o independiente de la causa que genere ese dolor, siempre el dolor va a estar acompañado de estos factores, del factor biológico, del factor psicológico y del factor social. Y esto es fundamental que se haya dicho en el año 2020, porque lo que se está queriendo decir a nivel mundial es que el dolor forma parte del modelo biopsicosocial, no del modelo biomédico. Por tanto, los tratamientos tienen que ir orientados a estas tres fuentes, porque siempre va a estar influenciado en diversos grados por alguno de estos factores. O sea, los tres siempre van a estar presentes. Siempre va a haber uno que va a predominar. Pero hay que entender que siempre estos factores van a estar presentes. No, así sea que yo diga, bueno, factor biológico que predomina, por ejemplo, cuando un paciente sufre una fractura. Lo atropelló un automóvil, un carro, un bus, una buseta, un camión, y se fracturó. Entonces uno dice ahí, bueno, ¿qué factor? O sea, el factor biológico de la fractura es básicamente el que está predominando. Y puedo pensar que lo que el paciente siente como dolor no está influenciado por ningún grado, por ningún otro factor, solamente está influenciado por la fractura. No es así. Incluso si se fracturó porque lo arrolló un camión, igual hay una parte de esa respuesta que va a estar influenciado por el dolor psicológico, por la parte psicológica, perdón, o por la parte social. Ese dolor va a estar influenciado igual, independiente por los otros factores. Por ejemplo, imaginemos exageradamente, para dar un ejemplo de manera exagerada. Vamos a imaginar que la persona se encontró con el amor de su vida. No lo veía años. Y se encontró con ella, conversaron o viene de una cita con esa persona.
y viene de una cita, viene contento, feliz, porque siente como que su vida va a retomar de nuevo y que puede tener algún tipo de futuro con esa persona. Y por ese motivo lo atropellaron. Quizás muy descuidado y lo atropelló un camión. Ese dolor que va a sentir esa persona no va a ser el mismo dolor que si la misma persona, en vez de que se haya reunido en una cita, venga porque lo despidieron del trabajo. Y lo despidieron del trabajo porque lo están acusando, por ejemplo, de robo, que se robó unos papeles y lo despidieron del trabajo. Y después lo atropellaron. A los dos lo atropelló el mismo camión. ¿Cuál de los dos va a tener más dolor? Obviamente, el que está influenciado también por otro factor psicológico y por un factor social. No quiere decir que al paciente se le va a pasar el dolor porque obviamente tuvo una alegría recién. El que predomina en esa instancia es el factor biológico, la fractura. Predomina la fractura, obviamente, pero la intensidad del dolor que va a sentir ese paciente no van a ser los mismos, porque el factor psicológico y social puede influenciar para bien o puede influenciar para mal. ¿Dónde se ve la influencia que tienen? En la intensidad del dolor que el paciente presenta, pues la manifestación personal, subjetiva personal, en esa experiencia que siente. Entonces, siempre van a estar conjugando estas tres esferas, solamente que algunos pacientes van a tener una u otra esfera que va a predominar el dolor que el paciente presenta. Otra de los términos que se deben tener en cuenta que se dijeron en el 2020 es algo fundamental, que también lo vamos a ver nosotros acá en uno de los capítulos que sigue, y es que dice, el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. La experiencia del dolor no se puede reducir a la actividad de las vías sensoriales. Y esto a lo mejor para algunos es fácil decirlo, porque ya conocen un poco la historia que hay detrás de la diferenciación entre dolor y nocicepción. Para otros no. La nocicepción es un proceso neurofisiológico que se produce que por mucho tiempo se le consideró dolor. Por ejemplo, uno revisa los libros de neurofisiología, los libros de neurología y dice, las vías del dolor o cómo se produce el dolor. Y es probable que en esos libros todavía siga ahí saliendo que el dolor se produce cuando un estímulo químico, mecánico, térmico estimula un receptor periférico llamado nociceptor y cuando lo estimula se produce un proceso llamado transducción. ¿Ya? Ese estímulo químico, mecánico o térmico se transforma en un impulso eléctrico y viaja de manera ascendente, de manera hacia la médula espinal, centrípeta y ascendente hacia la médula espinal por un nervio. ¿Ya? Y ese viaje se llama transmisión. Entonces, ese impulso nervioso llega hasta el asta posterior de la médula y ahí se produce la modulación, ¿ya? Donde pasa de la primera neurona a la segunda neurona y asciende por las vías del dolor hacia el sistema nervioso central, hacia el tálamo en este caso, por ejemplo. Ahí se produce la percepción y ahí y ahí se produce el dolor. ¿Ya? Entonces, esa es como la explicación que se da en estos libros de cuando se explica cómo se produce el dolor. O sea, yo lo hice de manera súper básica, pero ahí ponen las vías espino retículo talámico, el asta posterior, la lámina terrestre, una serie de nombres y de efectos que se producen desde que se produce el estímulo, desde que el nociceptor capta la información y hasta que llega hacia el sistema nervioso central. Bueno, todo ese proceso no es dolor, todo ese proceso se llama nocicepción. Y la mayoría de los estímulos nociceptivos que llegan hacia el cerebro no se transforman en dolor. Entonces, para muchos todavía esa respuesta, cuando explicaban lo que es el dolor, te explicaban o te decían, básicamente te estaban explicando lo que era la nocicepción. Y no es así, porque hay muchos fenómenos de patología, sobre todo de dolor crónico, donde ni siquiera existe un estímulo nocivo, o sea, mecánico, químico, térmico, que pueda generar dolor. Y como decía recién,
los estímulos, los estímulos que activan los nociceptores, muchas veces estos nociceptores no generan estímulos para que pueda llegar hacia el sistema nervioso central, o simplemente el sistema nervioso central entiende esos estímulos como no amenazantes, por tanto no se transforman en dolor. Por ejemplo, el 80% de los estímulos nociceptivos no se transforman en dolor. Por tanto, yo no podría decir que el dolor es igual a nocicepción. Entonces, eso se tenía claro, pero no se había plasmado tan abiertamente porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con dolor, y yo pienso que el dolor es generado por un estímulo mecánico, químico, térmico, o sea, por ejemplo, un paciente que yo considero que el dolor es causado por una inflamación, yo le voy a dar un medicamento para la inflamación porque entiendo que la inflamación genera el dolor, por tanto, si yo doy un antiinflamatorio, el antiinflamatorio va a generar que el paciente deje de sentir dolor. Pero ¿qué pasa cuando los pacientes, la inflamación que tienen no es la que le genera ese dolor? No le podría dar medicamento, un dolor, entonces, un medicamento para el paciente con dolor. Tiene dolor. ¿Y por qué lo tiene entonces si no tiene ningún tipo de daño, lesión o inflamación? Entonces, eso estaba muy presente. Es decir, el dolor es generado siempre por un daño. El dolor es siempre generado por la estimulación de un nociceptor. Pero no es así. En los pacientes con dolor crónico, la mayoría no es así. Entonces, se dejó claro que el dolor y la nocicepción son dos fenómenos completamente diferentes. Sucede que en muchos casos la nocicepción puede transformarse en dolor, pero no en todos. ¿Ya? Por eso aquí dice, la experiencia del dolor no se puede reducir a la actividad de las vías sensoriales. O sea, no todo lo que viaja por la vía sensorial quiere decir que se va a transformar en dolor. Muchos de esos estímulos llegan y no se transforman en nada. Simplemente se transforman en un estímulo que no genera dolor. Entonces, se deja claro en la definición del 2020. Ahora, otro para tener en cuenta, dice, a través de sus experiencias de vida, las personas aprenden el concepto de dolor y sus aplicaciones. O sea, hay que entender que el dolor se desarrolla el 100% de las veces en el cerebro. Siempre en el cerebro, siempre. Persona, para que pueda sentir dolor, el cerebro tiene que interpretar esa información como una amenaza. Si no interpreta esa información como una amenaza, el cerebro no va a interpretar ese estímulo como doloroso, por tanto la paciente no va a tener dolor. Ahora, al ser el cerebro la zona en la cual recepciona la información para determinar si duele o no duele, hay un proceso de aprendizaje que se puede dar y las personas, a través de la vida, de las experiencias que van sucediendo, aprenden este concepto de dolor y las aplicaciones. Y lo pueden aprender de manera positiva como también lo pueden aprender de manera negativa. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Yo no tengo nada, pero me duele. Entonces uno tiene que tratar de entender por qué ha sucedido con esa persona que muchas veces ha aprendido a percibir los estímulos que se le generan como dolorosos. Otro para tener en cuenta importante que se dijo en el 2020 era el informe de una persona, el informe de una persona de una experiencia como el dolor debe aceptarse debe aceptarse tal y como es y respetarse. Muchas veces nosotros no entendemos lo que el paciente siente o no lo vemos, por ejemplo, cuando lo evaluamos, no podemos encontrar la causa de su problema y a veces lo etiquetamos a las personas. No, este paciente es hipocondriaco, o no, lo está exagerando, o este paciente tiene fibromialgia, o este paciente tiene un dolor psicológico, y uno no, al no comprender lo que el paciente siente, lo etiqueta. Lo etiqueta y al etiquetar a esta persona, lo que genera es que no acepta lo que el paciente está sintiendo. Por eso que se manda o se indica de que el paciente debe respetarse, se debe respetar tal cual lo que el paciente te dice que está sintiendo.
¿ya? Y hay que aceptarlo como tal. No porque yo desconozca lo que el paciente presenta o porque la causa de su problema, yo no lo voy a desconocer. Y otro a tener en cuenta importante, dice, aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función, el bienestar social y el psicológico. El dolor muchas veces tiene una función protectora, ¿ya? Que nos alerta de algún tipo de peligro, ¿ya? Que nos alerta de algún tipo de daño y nos mantiene informados de lo que está sucediendo para poder, para que podamos proseguir nuestra vida, ¿ya? Ahora, eso, el paciente se va adaptando a estas situaciones y esa función protectora, muchas veces esta adaptación o esta desadaptación que puede pasar el paciente tiene un efecto directo en el funcionamiento, en el bienestar social y psicológico. O sea, uno tiene que entender que un paciente con dolor crónico, su dolor va a generar un estado de depresión, por ejemplo. Su dolor le va a impedir realizar sus actividades de la vida diaria. Va a generar una discapacidad. O sea, eso hay que entender, es parte del proceso. Y hay que tratar de intervenir para que eso no se vuelva más complejo. Ahora, el dolor agudo es una cosa y el dolor crónico es otra cosa completamente distinta. Son dos fenómenos completamente diferentes. Siempre pongo en el ejemplo que en un salón de clases, por ejemplo, hay dos personas, por ejemplo, dos mujeres, las dos tienen, las dos tienen 20 años, las dos nacieron en febrero y las dos viven en el mismo sector y las dos se llaman María. Entonces viene este profesor que no conoce mucho de ella, le pregunta, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo María. ¿Y usted? Sí, a mí me llamo María. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en el barrio, en el barrio Las Torres, por ejemplo. ¿Ah? Sí, ¿y usted? No, también vive en el barrio Las Torres. ¿Y usted vive en una casa? Sí. ¿De qué color es la casa? Blanca. ¿Y usted? Yo también vivo en una casa, mi casa también es blanca. ¿Ah? Las dos se llaman María, viven en el barrio Las Torres. ¿Cuántos años tiene usted? 20, y usted también tienen 20. Entonces el profesor dice, entonces ustedes son familiares. Porque si las dos se llaman María, apuesto que las dos tienen papá y tienen mamá. Sí, yo tengo papá y mamá, sí, las dos ¿Tienen hermanos? Sí, también tenemos hermanas. Entonces, algo tienen que ser, pues si las dos se llaman María. Las dos viven en el mismo barrio, viven en una casa blanca. Y una le dice, profe, lo que pasa es que yo me llamo María Pérez. Y mi compañera se llama María López. Pero las dos son María, viven en el mismo barrio, viven en una casa blanca igual, tienen hermanos, papá, todo, 20 años, las dos nacieron en febrero, pero una se llama María Pérez y la otra se llama María López. Y el profesor dice, o sea, lo único que las diferencia a ustedes es el apellido, pero tienen que ser algún tipo de familiar, conocido, no puede ser tanta coincidencia. Bueno, María Pérez y María López son dos personas completamente distintas que coinciden en algunas cosas. El dolor crónico y el dolor agudo es lo mismo. A veces tendemos a confundir y a creer que el dolor agudo, que el dolor crónico es un dolor agudo que pasó durante el tiempo y se convirtió en dolor crónico. Todo dolor agudo siempre se va a convertir en un dolor crónico, por tanto son los mismos. Son dos cosas distintas porque el dolor agudo es un síntoma y el dolor crónico es una enfermedad. Están en dos categorías muy diferentes, están en dos categorías distintas. El dolor agudo nos alarma sobre el daño potencial que se pueda producir en los tejidos y por lo general a veces aparece repentinamente como resultado de algún incidente específico, como una cirugía, un parto, una fractura, un trauma, un esguince, un desgarro muscular, aparece un dolor agudo. ¿Ya? O sea, es la sintomatología de algo. O sea, si lo pudiésemos clasificar o etiquetar, el dolor agudo es bueno, porque es el que nos informa de lo que está pasando.
se correlaciona directamente con el daño que puede estar sucediendo. Entonces es una alarma que funciona y que se activa cada vez que yo estoy en peligro. ¿Ya? Pues el dolor agudo es mi amigo, es bueno, es el que me informa, es el que me dice lo que está pasando, lo que está mal. El dolor agudo es bueno. Por otra parte, el dolor crónico ya es otra entidad completamente distinta, porque el dolor crónico es una enfermedad por sí misma, no es un síntoma mantenido en el tiempo. ¿Ya? Y el dolor crónico no tiene ningún propósito biológico, no te advierte de nada, no te informa nada, no te alarma de nada, no te protege de nada. El dolor crónico no tiene un propósito específico, ya que no está relacionado el dolor crónico con una amenaza o con el daño que se puede estar produciendo. No tiene nada que ver. En el dolor agudo te decía que hay un daño, hay una infección, hay una inflamación, algo hay un daño, algo está pasando. Se activó el nocioceptor por una inflamación, irritación mecánica, químico, térmica. Él te informa. El dolor crónico no tiene nada que ver con eso. No te informa, no te advierte nada. ¿Ya? No tiene un propósito en la vida. El único propósito que tiene el dolor crónico es como el propósito de que tiene una enfermedad. Algo sucedió que se instauró ahí y no se quiere ir. Porque el dolor agudo puede ser que el dolor agudo se pase cuando el proceso inflamatorio descienda, cuando el tejido se recupere. Pero el dolor crónico no. El dolor crónico, ya los tejidos están más que recuperados. ¿Ya? Y se convierte en una enfermedad por sí misma. Y no tiene que existir en la mayoría de los casos un dolor agudo para que pase un dolor crónico. El paciente puede comenzar con un dolor crónico de por sí. No necesariamente puede comenzar con un dolor agudo. ¿Ah? Si lo veo con base al tiempo, puede que sí, porque el paciente diga cuánto tiempo tiene su dolor, puede ser 2 meses y medio. Entonces agudo, pero todas las características clínicas que tiene ese paciente me orientan a pensar que es un dolor crónico, o sea, que es una enfermedad, no un síntoma derivado de una disfunción. ¿Ya? Vamos a, vamos a hacer un alto de unos minutos mientras alguien me puede, si quiere, puede en el chat poner alguna duda que tenga, alguna pregunta, para comenzar ya con el tema número 2. Voy a leer unas 3 preguntas, voy a responder unas 3 preguntas. Si alguien quiere poner en el chat y tiene alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. Así para las personas que quieran tomarse un descansito de unos 5 minutos, prepararse un cafecito, un té, una gaseosa, lo que quieran, pueden ir y en 5 minutos regresamos. Yo me voy a quedar acá respondiendo algunas preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Lo puede escribir en el chat. Bueno, Francisca nos dice, ¿cuáles serían las características clínicas que me indicarían la presencia del dolor crónico? Hay una serie de características clínicas, porque eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando con el curso. ¿Ya? Una de las características clínicas que tú tienes que tener en cuenta es que no se relaciona con nada de lo que tú hayas visto anteriormente. Por ejemplo, si el paciente le duele el tobillo, tú le examinas y ves claramente que tiene una lesión en el tobillo, ahí no hay un dolor crónico. Pero si el paciente, por ejemplo, te trae una radiografía, tú examinas, no notas nada raro, y la radiografía está normal,
te puede inducir a que el paciente tenga ya características de ese dolor crónico. Lo vamos a ver más adelante con algo que se llama algoritmos para determinar los tipos de dolor y para determinar cuándo es uno, cuándo es otro. Pero al ojímetro, si tú quieres comenzar desde ya como para ver, cuando el dolor no se relaciona directamente con el daño en un tejido de la persona. No hay daño y le duele. Las imágenes dicen que no tiene nada. Tú dices, ahí algo está pasando. Algo está pasando acá.
¿Estamos listos ya? ¿Estamos listos para comenzar, para continuar? Con uno que me escribe en el chat, yo comienzo. Sí, estamos listos. Perfecto. Había hablado, había contado una historia recién, menos mal que tenía el micrófono apagado, no la conté. O sea, la conté, pero no se escuchó, pues me di cuenta recién. Bueno, la segunda parte del día de hoy, que la clase número 2 se llama Epidemiología del Dolor, a nivel regional. A mí me preguntaron por qué las clases cuando están en el sistema, cuando están en plataforma, solamente llega hasta la parte 3. Y más adelante yo no puedo avanzar. ¿Cómo va a avanzar si no he hecho las otras clases? Las clases, la idea es que vayamos completando las clases y la vaya haciendo. Porque primero, los exámenes que están en la plataforma de cada tema son sumamente fáciles. Tiene como 4 opciones de poder rendirlo. Entonces, si usted se equivoca a la primera, después las preguntas salen ahí, cuáles son las respuestas correctas y después lo hace. Entonces, eh, así va a llegar hasta el final sin siquiera poder ver los videos. Entonces, vamos a subir la dificultad de los exámenes, vamos a subir la dificultad de las tareas para que se motiven a ver la clase. Porque si no, me voy a quedar yo al final a la clase número 12, no va a llegar nadie a ver las clases presenciales, así como ahora, sea sincrónica. Entonces, hoy vamos a habilitar, no, hoy no vamos a habilitar. La próxima semana ya vamos a dar la opción para que puedan responder, para que puedan ver la clase 3, la 4, la 5 y la 6. Hasta hoy todos pueden ver la clase 1, 2 y 3, que es como lo que yo estoy hablando ahora, pero grabado. ¿Ya? A veces hablo alguna otra u otras cosas distintas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en esta clase voy a hablar cosas distintas que no están, que no todo lo que voy a hablar ahora está dentro de los videos. Pero esa es la explicación de oye, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Qué pasó? No, para que pueda usted proseguir y ver las clases sincrónicas. El tema que vamos a ver ahora es el tema epidemiología del dolor, pero a nivel regional. ¿Qué pasa en nosotros? Si el modelo biopsicosocial es un modelo que cobija el dolor, no es el mismo dolor, no son las mismas características que quizás puede sentir la persona que está en Australia a las características tanto del tratamiento, de las manifestaciones del dolor o la causa de la persona, de la señora María López, que se atiende en el consultorio número 545 de un barrio periférico de la ciudad de Chiclayo, por ejemplo. Son completamente diferentes, entonces hay que entender a nivel regional cómo estamos. ¿Ya? Porque suele suceder en fisioterapia y en salud en general que yo me leo un artículo de Australia y lo quiero extrapolar a mis pacientes de mi barrio. No, no, no. El contexto australiano, si involucramos el dolor, el contexto australiano, americano y europeo es un contexto propio. El dolor es distinto, porque el dolor tiene que tener el contexto social. Si no lo incluimos dentro de mi razonamiento para mi intervención, yo no puedo replicar lo mismo que me enseñan allá, venir a replicarlo acá, tengo que moldearlo. Pero para moldearlo tengo que saber en qué situación estamos nosotros a nivel regional. A nivel regional, ya habíamos dicho, ¿cierto? Pensando o retomando lo último que habíamos dicho, el dolor agudo y el dolor crónico son dos entidades completamente diferentes. Mírelo usted así, como dos personas que se llaman igual, pero que tienen diferente apellido. Mírelo usted de esa forma. Se llaman igual, pero tienen diferentes apellidos. No son lo mismo. Hay particularidades. Por ejemplo, en el diplomado que yo siempre estoy promocionando, que me pidieron en la Universidad del Valle de Puebla, donde yo trabajo acá, generar un diplomado de alto valor en lo que yo sabía, que era neurociencia cognitiva, o sea, educación en neurociencia del dolor. Y dije, bueno, voy a juntar a los más importantes de cada área que conozcan de neurociencia cognitiva y voy a hacer un diplomado virtual para que toda la gente pueda acceder a un precio económico
comparado con los otros diplomados que se están dando en otras partes de Latinoamérica, y lo voy a ofertar desde acá. Y ahí traje, por ejemplo, al colega de Chile, al colega Nico Maragano, traje al Leo Rodríguez de España, ahora traje al profesor el profesor Sepúlveda, Walter Sepúlveda, que viene de Australia con el tema de los autos mayores, y hay un psicólogo, el anestesiólogo, todo eso. Entonces, si nos vamos al detalle, por ejemplo, el profesor Leo Rodríguez hace dentro del diplomado, explica básicamente el proceso que se puede dar, el proceso neurobiológico que puede suceder cuando el paciente pasa de el dolor agudo a dolor crónico. El detalle. ¿Ya? Pero no todo es así, no siempre pasa así. Hay particularidades. Entonces hay que entender que una cosa es un síntoma, dolor agudo es un síntoma, y el dolor crónico es una enfermedad. No es una enfermedad porque yo diga que es una enfermedad, o porque a mí me conviene decir una enfermedad. Es una enfermedad porque la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, más la Organización Mundial de la Salud, en el 2017 o 2018, si mal no recuerdo, realizaron un proyecto gigante e incluyeron dentro de la CIE 11, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, al dolor crónico como una enfermedad. O sea, ya está incluido. Usted, como usted busca artrosis de rodilla y lo busca en el libro de la enfermedad, y le tiene que aparecer con una categoría y todo eso. Dolor de espalda, dolor lumbago, o hernia, o apendicitis. Están todas las enfermedades clasificadas por sistema, pero bueno, el dolor crónico está clasificado también en ese libro, Clasificación Internacional de la Enfermedad, en su versión número 11, como una enfermedad. Dolor agudo, síntoma. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo estamos en México? Primero hay que entender que en Latinoamérica las investigaciones que hay sobre el dolor son muy pocas y son muy malas. ¿Ya? No nos vamos a aquí a engañar para quedar bien. Hay muchas investigaciones que hablan de prevalencia, y de prevalencia no tienen nada. Y me he encontrado, por ejemplo, con investigaciones de una asociación chilena, por ejemplo, del dolor, y habla de prevalencia y datos, y los datos que utiliza son tesis de universidades, y con eso saca datos para determinar la prevalencia. O sea, hay datos, pero son muy malos. ¿Ah? Pero bueno, de lo que hay vamos a hablar. En México, el gobierno de México indica que el dolor crónico es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, primero un problema de salud pública dentro del papel, porque no hay políticas públicas en Latinoamérica que vayan orientadas directamente al manejo del dolor crónico. Quizás lo hay, pero si lo entendemos realmente en el concepto de cómo es, tendríamos que nosotros los oficios tener una inclusión o una participación directa. No es lo mismo las políticas públicas que se orientan, por ejemplo, a la dislipidemia, a la obesidad, a las enfermedades crónicas no transmisibles, no es lo mismo que aquellas que en este caso, como el dolor crónico, porque las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemia o cáncer, por ejemplo, accidente cerebrovascular o enfermedades coronarias, matan a las personas. El dolor crónico no mata a nadie, incapacita, genera gastos socioeconómicos, pero no mata. Entonces, como el político vive de los datos, de los números, de la parte que le genera, está bien que genere políticas públicas porque se mueren las personas, pero es que estas otras personas también sufren igual. Pero como no se mueren, no son tan interesantes. Entonces, por eso que uno no ve incluido dentro de los perfiles epidemiológicos, planes de desarrollo, o lo que se discute en el gobierno ni en el Senado, estas patologías o esta enfermedad, no la ve uno ahí. Hay pocas experiencias que hablan de leyes que van orientadas, por ejemplo, a patologías crónicas.
que cursan con dolor. Pero no, o sea, si están abandonados la obesidad, el sedentarismo, imagínense esta otra. Entonces, pero ellos dicen que afecta entre un 25 y un 29% de la población mundial. Le habíamos dicho que era entre un 11 y un 40%. ¿De qué estamos hablando? Bueno. Sin embargo, dice, en México carecemos de información estadística que permita conocer el impacto del dolor crónico en la población general. ¿Por qué carecen de enfermedades? Porque no les interesa a nadie. Porque la gente no se muere. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el dolor crónico es una epidemia fuera de control, silenciosísima, porque no mata a la gente y que está incrementándose en un 8%. O sea, vamos a tener una población que no va a ir a trabajar, que se va a quejar con dolor y que no va a tener una respuesta. Y ese problema va a venirse grande. ¿Y qué solución se va a dar? Ninguna, porque no hay un plan todavía estratégico para el manejo de estos pacientes. Dice, hallazgo del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México señalan que un 41.5% de los adultos de más de 50 años reportó sufrir dolor, siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres, y que el porcentaje de dolor aumenta en los adultos de mayor edad. Son datos, no más datos, pero no hay estudios de prevalencia importantes que puedan confirmarlo. Pero se viene un problema que uno tiene que estar preparado. ¿Qué dice la prensa? La prensa está un poquito más enterada porque la prensa siempre anda pendiente de lo que pueda vender, del chisme y otras cosas. Entonces están pendientes de lo que pueda sonar como catastrófico. Y el dolor es así. Vida Moderna, que es un periódico de revista Semana de Colombia, dice: el dolor crónico, al menos el 27% de las personas en Latinoamérica lo padecen. Está dentro del porcentaje, 27%. Revista Semana también dice, es un mal que afecta a 15 millones de colombianos. O sea, es mucho. Infobae, creo que es de Argentina, en este caso la sección de Perú, dice, más de 60 millones de latinoamericanos se encuentran en situación de discapacidad por dolor lumbar crónico. O sea, la prensa tiene más datos que nosotros mismos, que somos los profesionales con estos pacientes. ¿Ya? Y ellos no lo hacen por estudio, lo hacen porque le consultan a las personas, no a los enfermos, sino a los profesionales. Estas noticias de prensa yo las recolecté porque en el año pasado, en Perú, se realizó una declaración que se llamó el Encuentro de Lima. Y el Encuentro de Lima reunió a todos los presidentes de las asociaciones para el estudio del dolor. Habíamos dicho que la asociación mundial se llama la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Cada país tiene una sede, ¿ya? Una sede de la IAS. En Colombia se llama la ACED, Asociación Colombiana del Estudio del Dolor. En Chile se llama la ACHED, Asociación Chilena para el Estudio del Dolor. En Argentina tiene su sede, en Perú, en México, en todas hay sedes. ¿Ya? La mayoría de ellos son médicos, anestesiólogos, neurólogos, odontólogos o psicólogos, pero la mayoría son médicos que forman parte de estas asociaciones. Fisioterapeutas, kinesiólogos, terapeutas físicos, muy poquitos forman parte como miembros. Si a nosotros nos cuesta colegiarnos, asociarnos a las asociaciones de nuestra profesión, ¿qué esperamos que nosotros nos asociemos a esas asociaciones multidisciplinarias? Imposible. Entonces, hay que entender por qué no. La mayoría son anestesiólogos o neurólogos que están a cargo siempre de estas asociaciones y se reunieron en Lima para hacer la declaración de Lima, ¿ya? El año pasado. Y ahí en esa declaración de Lima indicaron varios puntos importantes que son muy parecidos a los puntos del 2020 para tener en cuenta que yo les explicaba recién, y hablaban sobre estos temas. En Perú 21, que es un periódico de allá, dice que en Lima más de 1 millón de pacientes no reciben tratamiento. La Asociación Peruana para el Estudio del Dolor publicó los resultados de su investigación que revela la carencia en el tratamiento del dolor crónico en el Perú. ¿Cuál es el tratamiento del dolor crónico que actualmente se utiliza? Farmacología, farmacoterapia, la mayoría. Aunque yo no digo que no está bien que los pacientes tengan su tratamiento, eso no está mal. El tratamiento, el paciente con dolor crónico tiene que tener acceso a sus medicamentos, pero eso no va a curar el dolor crónico.
Infobae decía el 30 y 40% de sobrevivientes de cáncer de Latinoamérica padecen de dolor crónico. Y ahí entramos en otro terreno, en los pacientes con dolor por cáncer, que nosotros dentro del estudio de lo que vamos de lo que vamos a aprender, vamos a saber categorizarlo. Pero aquí estamos hablando de una población distinta. Porque primero, esta población sufre más que el resto de las otras personas. El sufrimiento es personal. Pero estamos hablando de pacientes sobrevivientes de cáncer. O sea, estamos hablando de personas que sufrieron el cáncer, lucharon, dieron la batalla por el cáncer y sobrevivieron al cáncer. O sea, tuvieron su cáncer, por ejemplo, de mama, que es el que más se ha estudiado de lo que nosotros sabemos de neurociencia del dolor. Tuvieron su cáncer de mama, le ganaron la batalla al cáncer y por todo el tratamiento de cáncer, el tratamiento que le hicieron para el cáncer, se les generó un dolor crónico. Entonces, sobrevivieron al cáncer y ahora están con su dolor crónico. Entonces, el 30 al 40% de las personas que sobrevivieron, o sea, casi la mitad de los que sobrevivieron al cáncer, tienen dolor de tipo crónico. O sea, ganaron vida, pero se ganaron un dolor crónico. Y ese dolor crónico se lo ganaron. Muchos de los factores son por los tratamientos de quimio y radioterapia o por la cirugía de la extirpación, por ejemplo, de algún nódulo linfático o raíces nerviosas, etc. Entonces, son personas que han sufrido mucho más que el resto y que están sufriendo ahora otro padecimiento muy complejo que es el dolor crónico. Otra revista peruana indica que la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor se adhiere al llamado latinoamericano para articular acciones en atención del dolor crónico. O sea, lo que yo le explicaba, la Declaración de Lima. Y hay un montón de recortes en periódicos, de información en los periódicos, que están, yo creo que ellos están más atentos que las mismas facultades de medicina respecto a lo que se viene con el dolor crónico. ¿Qué sucede específicamente en Latinoamérica? Nosotros estamos igual en el mismo periodo, en el mismo proceso que el resto del mundo, no hay mucha diferencia. En Argentina, por ejemplo, se estima que entre un 20 a un 30% de la población sufre de dolor crónico. En el mundo era entre un 11 y un 40. En Argentina entre un 20 y un 30. En Chile se estima que el 27% de la población adulta sufre de dolor crónico. En Colombia, dice, 1 de cada 3 colombianos, o sea, más de 15 millones de personas, sufre de dolor crónico. 1 de cada 3, como en Estados Unidos, 1 de cada 3. O sea, si en la familia somos 6, si en mi casa vivimos 6, de los 6, 2 vamos a tener dolor crónico. Esa es la proporción. O sea, mucho. No es dolor agudo, crónico, ya enfermo, estamos enfermos. Tenemos la enfermedad. Se estima que el 30% de la población del Ecuador sufre de dolor crónico, o sea, el 30. Casi 1 de cada 3. Si 1 de cada 3 sería el 33.3. En México, el 27.1% de la población adulta reportó dolor crónico, o sea, 1 de cada 4. Y en Perú, el dolor crónico afecta al 27% de la población, o sea, igual que en Chile, básicamente. Y eso que en Latinoamérica no hay estudios serios que se dediquen a investigar para saber cuánto de las personas sufren de dolor crónico. Eso que los estudios son más o menos, no son muy buenos metodológicamente. Si lo hacen bien, yo creo que el reporte aumentaría a un 40%. Perfectamente. Aquí hay un estudio del 2019 que se llama el estudio DOLCA. El estudio DOLCA es una editorial de libros. El estudio DOLCA en Estados Unidos, en Colombia, que se hizo específicamente en una zona que se llama Caldas y que se buscó conocer cuál era la prevalencia de los pacientes. No hay nada raro aquí, nada raro de lo que se puede encontrar con otros estudios, pero es importante que se hagan, ¿ya? La localización del dolor, se especificó la localización del dolor, en qué parte se localizaba de mayor manera el dolor en las personas, qué medicamentos utilizaban, antiinflamatorios no esteroidales, acetaminofén, que es el paracetamol, como se conoce en otros lados,
tramadol, vemos opioides que también utilizan. Hablamos de los tratamientos no farmacológicos, los tratamientos naturistas, casi la mitad de los pacientes utilizaban tratamientos naturistas, acupuntura, homeopatía, ¿ya? Dentro de las medicinas complementarias, hablaban de los remedios caseros, calor local, masaje, fisioterapia. Fisioterapia se entiende, ojo, como lo que en otros países se conoce como la kinesiología. No como lo que se conoce en Chile, por ejemplo, los agentes físicos. En Chile se dice fisioterapia, los agentes físicos. Ultrasonido, TENS, infrarrojo, calor, frío. Eso es fisioterapia en Chile. Pero cuando hablamos de los otros países del mundo, la fisioterapia abarca todo lo que tiene que ver con el movimiento humano, como si fuera terapia física o fisioterapia y parte respiratoria, neuro, etc. Hielo y otras cosas. ¿Ya? Dolor, los tipos de... En el último mes, 50% de los pacientes han tenido el dolor crónico, o sea, los últimos 3 meses, 31%. Quiero que se queden como con esta imagen. Con esta imagen. Porque lo vamos a comparar ahora con otro estudio. Con el estudio de prevalencia del dolor crónico que hizo la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, la ACHED. Básicamente los datos son muy parecidos. Son muy parecidos, sobre todo, recuerden que el estudio DOLCA es del 2009 y el estudio del dolor crónico se ha hecho en 2008, se han hecho como cuatro encuestas a nivel nacional y la última del 2015, no han salido los datos todavía, pero esta es la que está publicada, del 2014. Y en esta encuesta participaron 1.538 personas a las cuales se le llamaba por teléfono y se le hacía las preguntas. Lo hizo una empresa que se llama Datexco, que es una empresa muy seria, que hace encuestas. Esta del 2014 la hizo una empresa, Datexco, que mide, sondea cosas políticas, sondea una serie de cosas. Muy interesante. Entonces, muy bien hecho. Por teléfono, sí, pero lo hicieron. La contrataron. Y ojo, aquí dice, mire, el 76% de los pacientes que encuestaron tenían dolor crónico. Dolor en los últimos 6 meses, crónico. El 94.5% de las personas con dolor crónico consumían medicamentos. Está bien, si van al médico como primera opción, el médico, ¿qué le va a dar? Medicamentos, porque el médico no le va a dar, no le va a prescribir ejercicio. El médico no sabe de ejercicio, pero el médico sabe de medicamentos y cirugía. Entonces el 94.5% de los tratamientos fueron medicamentos, o sea, farmacológicos. El 46.6% de los tratamientos fueron remedios caseros y el 40.8% fisioterapia. Y el dato es igual al que vemos acá anteriormente en el estudio DOLCA. O sea, los remedios caseros superan a lo que nosotros hacemos, a nuestra profesión, en el DOLCA y en el estudio ACHED. Y esto se puede extrapolar a toda Latinoamérica, porque si yo voy en toda Latinoamérica hay una encuesta muy parecida a esta, que lo hacen las asociaciones del estudio del dolor de su país. Y yo estoy más que seguro que en todos, la gente prefiere los remedios caseros antes que hacerse ir al kinesiólogo, antes que ir al fisioterapeuta o al terapeuta físico. El tema es que los remedios caseros, la moringa, la guirasacha, la uña de gato, el agüita de perra, lo que usted quiera, lo que la abuelita le dé, no tiene una supervisión, no hay una supervisión de un profesional de la salud. Estamos hablando de una enfermedad. No estamos hablando de un síntoma. Tómate esta agüita para que se te pase el dolor de la barriga. No, estamos hablando de una enfermedad. Y los pacientes prefieren los remedios caseros antes que la fisioterapia. La moringa, la huirasacha, la uña de gato, sacar el empacho. Todo lo que usted se imagine como remedio casero. Entonces, ¿qué lectura se da? Yo doy una lectura muy especial siempre. De hecho, lo tengo en un video ahí que siempre comparto yo en las redes sociales, de una entrevista que me hicieron en un congreso nacional de una empresa prestadora de servicios de salud, como una ISAPRE en Chile, una empresa grande que hizo un congreso gigante, y me entrevistaron. Y yo dije, o sea, los pacientes prefieren los remedios caseros. Eso no está bien. Y no es culpa del paciente. ¿Entonces de quién es la culpa?
no es culpa tampoco del médico. El médico hace su trabajo y conoce su área. Yo pienso que es culpa primero de nosotros, voy a explicarlo cada uno de ellos. Creo que es culpa del sistema, pero básicamente es culpa de nosotros. Primero culpa del sistema, porque a muchos de nosotros, cuando empezamos a trabajar, nos toca atender como 10 pacientes por hora. ¿Ya? Segundo, del sistema en el sistema educativo en el cual estamos inmersos, porque no nos enseñan lo que estamos viendo ahora, ustedes lo tienen que tomar como un curso, siendo que esto debería ser parte del pensum, porque habíamos dicho, hay más biomecánicas que neurociencia, hay muchas cosas que son importantes, pero hay que tratar de poder equilibrarlas. En el tema del dolor crónico, la biomecánica no funciona mucho, no me da muchas respuestas como si me lo da la neurociencia. Por tanto, en el dolor crónico específicamente, la biomecánica más que todo me serviría para evaluar un paciente con dolor agudo más que con un dolor crónico. Pero la culpa más importante creo que la tenemos nosotros. Primero porque damos una atención que no tiene nada que ver con lo que el paciente necesita. Yo he visto lugares, porque me ha tocado supervisar lugares, donde como hay tanta gente, el colega le enseña al paciente a cómo usar la herramienta para que se la ponga al otro paciente y el otro paciente al otro, como cuando uno ve como los monos, por ejemplo, se sacan los piojos, uno le saca el piojo al otro y así sucesivamente como una escalerita. Yo he visto lugares donde la atención es así. Como el terapeuta no tiene el tiempo para atenderlo a todos al mismo tiempo y tiene que cumplir un indicador, o sea, a uno mientras le está poniendo la corriente, ese que le está poniendo la corriente le está pasando de forma circular un aparatito que tiene en la mano. Y así le están pasando en el hombro el aparatito que el otro tiene en la mano, le está quizá, no sé, pasando con un rodillo o una cosa que vibra, por decirlo de alguna manera. Entonces el paciente se pregunta, bueno, tengo a una amiga que vino aquí al servicio, mi amiga tiene un problema de rodilla y le pusieron corriente. Yo tengo un problema de hombro y me están poniendo la misma corriente que le pusieron a ella. O sea, ¿cuál es la diversidad de tratamientos que tiene? Si a ella le duele la rodilla hace 2 semanas y a mí me duele el hombro hace 6 meses, ¿por qué los ponen el mismo tratamiento? O cuando el paciente digo, salí peor de aquí, salí con más dolor. Es porque nosotros, lamentablemente, no estamos capacitados para atender pacientes con dolor crónico. Esa para mí es la respuesta. Entonces, como el paciente sale peor, sale igual o sale peor, el paciente no vuelve, no vuelve. Y el paciente, ¿qué prefiere? Buscar sus propias alternativas. Porque no somos confiables. Porque nuestras herramientas terapéuticas van orientadas a otro tipo de enfermedades o a otro tipo de patología o a otro tipo de síntomas. No a estos pacientes con dolor crónico. Estoy hablando de dolor crónico, no estoy hablando de dolor musculoesquelético en general, porque a lo mejor las cifras son distintas. La gente, si el paciente tiene un desgarro, un E15, a lo mejor no va a preferir el remedio casero, va a preferir ir al profesional de la salud. Pero en los dolor crónicos en general, dolor crónico particularmente en esta información, te dice que el paciente prefiere remedios caseros. Y yo pienso que es por eso. Pienso que el paciente prefiere los remedios caseros porque nosotros no le damos la respuesta que él necesita. Y está claro, las estadísticas a nivel internacional lo dicen. Está aumentando un 8% anual. Y obviamente los medicamentos tampoco le dan la respuesta. Menos. De hecho, las guías clínicas internacionales de sociedades científicas médicas dicen que el tratamiento principal para los pacientes con dolor crónico es el tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico es un coayudante. ¿Qué son los tratamientos no farmacológicos? Nosotros, por la fisioterapia y otra serie de otras profesiones más que vamos a ir nombrando en la medida que vayamos avanzando. En Chile también se hizo la encuesta, en el 2014 se han hecho otra encuesta igual, básicamente lo mismo, los mismos lugares, los mismos datos, eh, en donde se afecta mayormente. En Chile le llamaban dolor crónico no oncológico. No, no tiene mucho sentido diferenciar entre oncológico y no oncológico. Vamos a ver ahora cómo se clasifica el dolor en unas clases posteriores. Ahora,
Un estudio internacional sobre la enfermedad en el trabajo hablan de que el dolor crónico, las discapacidades, o en este caso que se relacionan con el dolor crónico, son la principal causa de discapacidad y enfermedad a nivel mundial, ya lo habíamos visto. 1.900 millones de personas presentan dolores de cabeza recurrentes de tipo tensional, y es la afección crónica sintomática más común. Y las principales causas de discapacidad en el trabajo son la lumbalgia y el dolor de cuello, ¿ya? Por discapacidad. Ahora, las personas en el trabajo no se incapacitan por dolor lumbar porque hacen movimientos repetitivos, no se incapacitan tanto porque levantan mucho peso, por ejemplo, o porque la silla que tienen no es la más adecuada. Esos son factores biomecánicos dentro de la ergonomía que juegan un rol importante en el dolor, pero no es por eso que se incapacitan. Los factores de incapacidad laboral más importantes relacionados con el dolor de espalda no son los factores mecánicos, son los factores psicosociales. ¿Y qué formación tiene uno como fisioterapeuta dentro de esa área psicosocial? Poquita, pues. Por eso habíamos dicho la biomecánica siempre va a predominar en las escuelas de kine, de fisio, por sobre la neurociencia. Pero ojo, la causa principal no es la ergonómica. Ayuda, sí, contribuye a que el paciente se incapacite, pero hay otros factores. Habíamos dicho recién la diferencia entre la prevalencia y la incidencia. La prevalencia es el número de personas o la proporción de la población que está en riesgo de que tener la afectación de esta enfermedad, y la incidencia es el número de casos nuevos. La prevalencia que nos indican en el Reino Unido es entre un 13 a un 50%. Ahí hablábamos entre un 11 y un 40, aquí hablamos entre un 10, 13 y un 50. De los que viven con dolor crónico se encontró que entre un 10.4 y un 14.3 tenían dolor crónico discapacitante de moderado a severo. O sea, el dolor crónico también se puede categorizar, y ya lo más grave de lo grave es el que se conoce como de moderado a severo, que sería como del total de las personas que sufren de dolor crónico, sería como un 14%, como él lo dice, van a sufrir de este dolor crónico de tipo severo. Ahora, aunque es difícil determinar la incidencia con precisión debido a la falta de estudios longitudinales, o sea, estudios que se prolongan en el tiempo, no estudios de transversales que se hacen hoy, ya listo, lo hago hoy, tomo la encuesta hoy, los datos, sino que veamos esta encuesta que tomamos hoy, ¿qué va a pasar con ello en el futuro? Es un estudio longitudinal, la incidencia de ese dolor en parte específica del Reino Unido se ha estimado en un 8% al año, como lo habíamos dicho anteriormente. O sea, tenemos que la incidencia está siendo altísima. O sea, imagínense que un 8% se va incrementando el número de pacientes. Tenemos del 100%, es un 8% nuevos. Todos los años, 8 se van sumando. Lo que habíamos dicho recién, el informe epidemiológico de SAN es uno de los pocos estudios a nivel mundial que como que rescata algunos datos importantes de la prevalencia del dolor crónico a nivel mundial. Y vemos que hay países que todos están más o menos entre el 11 y el 40. Por ejemplo, Estados Unidos el 43, México el 24, Colombia 27, Sudáfrica 48, Nueva Zelanda 39, Japón 28. Japón, que siempre se ha caracterizado por ser una de las regiones, uno de los países con mayor longevidad de la población, mejor sistema de salud. Hay una cultura muy importante de la concientización de las enfermedades. Igual, el número de dolor crónico es altísimo. Alemania 34.4, Países Bajos 33, Italia 45. Recordemos que este estudio de sangre es viejísimo, es del 2008, pero ya estaban los datos ahí. En España, por ejemplo, ya se han hecho bastantes estudios epidemiológicos. Hace poquito yo compartí en mi Instagram
un libro que se llama el libro blanco del dolor crónico, que lo hizo una fundación en España. Entonces, España tiene un poco más de concientización sobre el manejo del dolor crónico más que nosotros, más que en Latinoamérica. España va mucho más avanzado porque es un país europeo y tiene mucho más recursos como para poder hacer estos tipos de estudios, pero es otro contexto. Hablamos igual, pero es otro contexto, pero es importante indicarlo. Dice, en España el dolor afecta aproximadamente al 18% de la población, el dolor crónico, y de ese total, el 12% de esas personas tienen un dolor una intensidad del dolor de moderado a severo o de moderado a intenso, ¿ya? Y el costo que se asume del PIB es entre un 2 a un 2,8%, o sea, es mucho dinero que se utiliza para estas pacientes, para estas personas. ¿Qué lugar del mundo no quisiera que se utilizara ese 2,8% de su PIB en investigación? O el 2,8% de su PIB en salud, en educación. Pero se tiene que gastar en dolor crónico, que serían aproximadamente 15.000 millones de euros por año. Ahora, esto es bien bonito, porque aquí nos empieza a clarificar un poco sobre en qué territorio o en qué terreno estamos nosotros metidos cuando queremos estudiar el dolor crónico. Este fue un artículo de la revista Fisioterapia que salió después de un Congreso Nacional de Salud Mental en España, donde explicaban que el 30,9% de los españoles que acude a la consulta de atención primaria refiere dolor crónico. Lo habíamos visto los datos a nivel de Norteamérica, que las personas acudían al dolor, a los pacientes con dolor, iban al médico porque les dolía. Y esto es interesante, dice, existe una gran comorbilidad, o sea, una enfermedad con otra, o sea, el dolor crónico, asociado con otras enfermedades de salud mental, en términos de qué? Depresión, pensamientos catastrofistas, baja percepción de tu eficacia y ansiedad o estrés. O sea, tenemos el dolor crónico y va a estar asociado a otro tipo de enfermedades. ¿Pero qué tipo de enfermedades? Musculoesqueléticas, no. Enfermedades de salud mental. ¿Cuáles? Depresión, pensamientos catastrofistas, baja percepción de tu eficacia y ansiedad o estrés. Y son estos factores, o sea, estas comorbilidades relacionadas con salud mental que van a ser los que van a perpetuar el dolor en el paciente. Entonces, no es el ligamento del paciente con el 15 tobillo crónico, el ligamento que no se ha recuperado porque no se quiere recuperar. El paciente tiene dolor crónico de su hombro porque su cápsula no se quiere recuperar. El tejido capsular de esa persona es distinto al tejido capsular de todos los otros habitantes del mundo. El tejido capsular de esa persona es distinto porque fue tocado por la varita mágica de la hada madrina de la mala recuperación de los tejidos. No, el tejido se recupera normalmente en un tiempo determinado de recuperación. ¿Y qué es lo que hace entonces que el paciente pueda tener dolor? Otros factores, otras comorbilidades. Acá dicen, existe gran comorbilidad con problemas de salud mental. ¿En términos de qué? De depresión, pensamientos catastrofistas, baja percepción de tu eficacia y ansiedad o estrés. O sea que el dolor crónico no solamente es un problema musculoesquelético, también es un problema de salud mental. ¿Qué formación en salud mental tengo yo como fisioterapeuta, como kinesiólogo dentro de mi formación? Quizás me enseñaron que existían algunas patologías que se llamaba estrés, ansiedad, y que eso podía generar algún tipo de manifestación en la zona muscular. Pero yo tengo que entender, pues si yo voy a tratar a estos pacientes, saber qué es lo que significa la baja percepción de autoeficacia, cómo evalúo, cómo busco rasgo ansioso, o cómo puedo evaluar el estrés, qué es lo que son los pensamientos catastrofistas, cómo puedo conocer rasgos depresivos. Tengo que saberlo porque yo soy el que va a atender a estos pacientes, o acaso el psicólogo sabe de músculo, sabe de cuello, de espalda, sabe de dolor lumbar. Poquito, muy poco.
las percepciones, las creencias y los pensamientos negativos del paciente sobre sí mismo, o sea, sobre su persona, y sobre su dolor, o sea, sobre lo que está percibiendo, influye notablemente la cronicidad del mismo. Claro, si eso lo dijo Blaine y Linton en el año 2003, cuando generaron, cuando ellos crearon el modelo miedo-evitación. Lo dijo ya, ya lo decía, no sé, por ejemplo, el padre de la educación en neurociencia, por el año 98, sobre la teoría del organismo maduro, cómo se podía dar la respuesta, cómo se generaba el dolor crónico en las personas. ¿Ya? Debemos explicarle al paciente la neurofisiología del dolor para favorecer la compresión del dolor, disminuir la kinesiofobia y el estrés, aumentando la percepción de control. No es tan fácil porque yo tengo que saber qué es lo que significa, cómo se desarrolla la neurofisiología. Si quizás hasta hace unos días atrás yo creía que el dolor crónico era un dolor agudo que se había perpetuado en el tiempo. Entonces hay que entender un poco para empezar a generar estas intervenciones neurocognitivas para trabajar en estos tipos de pacientes. Ahora, comparemos el dolor crónico con otras enfermedades. ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante estudiar el dolor crónico? El dolor crónico está presente en 11 millones de norteamericanos. La diabetes en 25,8 millones de americanos. La enfermedad cardíaca en 16,3 millones de americanos. Y el cáncer en 11,9 millones de americanos. Si yo hago la sumatoria entre la diabetes, la enfermedad cardíaca y el cáncer, no alcanzan a superar el número de personas que presentan el dolor. Estos datos fueron dados del Instituto Nacional por ejemplo, la Asociación Americana de la Diabetes, la Asociación Americana del Estudio del Corazón o la Sociedad Americana del Cáncer. ¿Qué está queriendo decir? Que quizás muchos políticos se han centrado en estas otras enfermedades ya se ha descuidado el dolor crónico. Vamos a ver aquí un video que ustedes a lo mejor ya lo han visto, pero es importante que lo puedan ver. Si vamos a subir el audio. Porque aquí es un video que está en internet de manera gratuita, pero que ejemplifica un poco cómo es la concepción que uno debe tener, una concepción básica que debe tener el paciente y uno como profesional sobre el dolor. Vamos a ver, ¿por qué no se está escuchando? Un segundo. Yo les voy a dar el enlace para que no nos vamos a ver el video. Les voy a dar el enlace. De todas maneras está en la plataforma y voy a dar el espacio. Les voy a aperturar los micrófonos para que puedan hacer preguntas dentro de estos últimos minutos, porque ya estamos casi pasados en la hora. Si alguien quiere hacer una pregunta por el chat o por micrófono, ya está disponible. De todas maneras, yo voy a abrir de nuevo el chat del WhatsApp, del grupo de WhatsApp, para que quien tenga alguna duda y no la quiera hacer acá en público, la pueda hacer. ¿Ya? De todas maneras, igual la idea es que la duda de uno puede ser la duda de todos. Vamos a ver si hay preguntas, alguna duda, pregunta. En el chat por lo menos no hay ninguna. Sí, muchas gracias, dice José David.
Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, nos estaríamos viendo en la próxima clase. Igual, si quieren hacer preguntas, la pueden hacer por el grupo. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense mucho, gracias. Hoy día pelea el Canelo Álvarez para que a los que les gusta el boxeo puedan apoyar ahí al Canelo. Así que cuídense mucho. Saludos, que estén bien. Saludos a todos. A Cari, Alexandra, Alicia, Cristina, Diana, Eliana, Yaninay, Francisca, Ilmar, Laura. Ahí está, acá, a Cari, Atari, Laura, Luis Carlos, María, Eugenia Vence, de Venezuela, Mario Calvache, Oscar Darío, Teresita. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Si tienen duda, voy a abrir el WhatsApp para que puedan hacer las preguntas. Cuídense mucho, saludos, gracias, que estén bien, descansen.